Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Echo de menos a Joa. Es que sigue por allí por los madriles, ¿no, Echo de Juan? menos a Joa. Aquí no viene. ¿No nos quieres o qué? Estoy muy largo, hijo mío. No quieren que os vea. Digo, dejarme por lo menos que baja el puente de Villamanrique. No, tampoco me dejan al puente No de puedes salir Villamanrique. del foro. Nada. Te estás no puedo perdiendo, salir del foro, te estás ya perdiendo porque la tanda de Resolí que ha hecho última ha quedado formidable. Y te lo Por estás Dios, perdiendo por Dios. toda. Poniéndome los dientes largos. Oye, te puedo mandar por por un globo de esos o como lo llamáis en Madrid, esos que van con la bicicleta con la chepa cuadrada. Sí, globo. Con uno de esos te puedo mandar una Por botella. globo, por Uber, sí. Y hay ya muchos de empresas de comida rápida que envían las cosas. Me cago en la leche. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Nada, aquí a esperar. Bueno, pues estamos en el programa 65. ¿De qué? ¿De qué? El programa 65 de No me cuentes historias, que la semana pasada no dijimos título. No, la semana pasada, pero te lo puedo decir porque ya como lo tenemos en iVoox, Pues ya lo hemos puesto. Pues dímelo cómo se llama. Se llamaba Tercera temporada, Comendadores, Santa Cruceros, la Reina Urraca. Perdón, vamos a empezar con tercera temporada, Comendadores, Santa Cruceros, la Reina Urraca y la Reina Juana. Ay. Bueno, escucha, sí, no consonante, subas. tres bemol. Di este ya. ¿El 65? Sí. Sí. Enseguida te lo digo. En Las Vegas no hay blackjack, solo se juega al cinquillo y la moda es en rojo y amarillo. Pues el programa 65 Pinto, Golgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? puede ser. Pero yo decía algo así como: y no nos vamos a parar con los héroes de Cascorro, los Reyes Locos y Trafalgar. Esto, escucha, doy fe de que se lo acaba de inventar ahora mismo. Este tío. Totalmente sobre la marcha. Tenemos aquí un diamante en bruto, Pacheco. Es que me estaba diciendo así como diciendo, no tengo ni idea. No era eso. Estaba diciendo que no se me había descargado en la tablet el guión del programa entero y no tenía el título en la mano, pero el título estaba ya hecho de antemano. Amigo, ya pensaba me que era cuesta Magister and Commander. Un título de estos me cuesta a mí 8 horas y pico de estar meditando sobre de qué podemos hablar y cómo puede esto ligar en rima consonante como Dios manda. Entonces, bueno. de ahí viene la cosa, ¿sabes? Estamos en el programa 65, que tenía rimas malas, así que había que hacer una rima un poquito mejor. Programa 65 de No me cuentes historias, Onda Plana, Santa Cruz, 107.4. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. Venga, y no os dejo de respirar. ¿De qué vamos hoy? Pues como decíamos ayer, como decíamos el programa pasado, Joaquín y yo vamos a hablar del siglo XIX. Él va a abrir el siglo y yo lo voy a cerrar con los temas que vamos a tratar. Eso es. Yo, la Perla Negra, lo que va a tratar son de los héroes de Cascorro, porque Cascorro no es un personaje y dentro de Cascorro hubo varios héroes. En esa famosa batalla hubo varios héroes, así que vamos a centrarnos en uno, pero bueno, vamos a hablar también de esos héroes de Cascorro. Estupendo. La historia se repita varias veces. Y don Joaquín, siguiendo con el hilo. Pues yo, como decía Pacheco, yo voy a empezar con el siglo. Vamos a empezar ahora una serie de programas para tratar de ir descubriendo un siglo bastante desconocido de la historia, que es el siglo XIX,
nuestro siglo XX lo tenemos más cercano y ha sido, bueno, de la guerra civil y demás, que nos ha marcado mucho. El XIX lo tenemos muy olvidado y creo que está bien para conocer el siglo XX, redescubrir el siglo XIX. Entonces vamos a ir empezando más o menos de hecho importante o personaje importante, vamos a ir hablando en cada programa. En este primero pues voy a empezar con Trafalgar, finales de eso, el reinado de Carlos IV, hasta acabar con nuestra guerra de la independencia. Me voy a frenar ahí. Muy bien, y yo ya os dije que me lo habíais puesto a huevo, que tenía un tema atrasado de la otra temporada y que a raíz de que la semana pasada hablamos de Juana de Castilla, Juana de España, Juana I, Juana la Loca, pues que iba a retomar nuestro tema de Reyes Locos. Pero voy a obviar, ya os lo dije también la semana pasada, a los reyes españoles que tuvieron sus aquellas cosillas, sin más importancia. Y os voy a presentar una serie de reyes que estaban... Es que dentro de los españoles ha habido gente... Zumbada. O sea, está el hijo de Fernando II. Carlos, tenemos un Carlos, Sí, tenemos el una Carlos, Juana. pero es que dentro de los Borbones... El Felipe V estaba un poco trastocado, pero es que sus hijos también estaban destrozados. Bueno, pues nos vamos a saltar todos esos y esos se van a quedar en deficientillos, en cosillas con lo que os voy a contar, ya veréis. Vale. Reyes Locos. Bueno, y sin más si quieres arrancamos ya. Pues vamos a empezar nuestra perla negra. Primera sección de nuestro programa de hoy, la perla negra, y primera canción, esta de Johnny Cash. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Las ondas paso la noche al pasar por las acacias en flor, los farolillos de gas al temblar iluminan nuestro amor. Danza tranquila del barrio antaño, verja que guarda el jardín. ¿Cómo me gusta esta canción? Tiempos de tuna de los míos. Por las calles de Pues Madrid y sus calles, esas calles que nos cuentan, junto con sus monumentos, unas impresionantes historias. Por ejemplo, el Arco de Cuchilleros. En realidad es una calle que se llama Calle de la Escalería de Piedra. Es llamado Arco de Cuchilleros pues porque la bóveda conduce a unas escaleras que llegan hasta la calle de Cuchilleros. Aquí, antes de bajar por esta escalera, casi camuflado por unos carteles de publicidad, nos encontramos con una barandilla semicircular que nos recuerda a un púlpito. Bueno, pues sabéis que desde ahí, en 1808, un monje del convento de San Gil llamado Antonio incitó al pueblo de Madrid a levantarse ese 2 de mayo de 1808. Y luego tenemos esa Cibeles, nuestro punto G de las celebraciones madridistas. Aquí se hacen ante una diosa pagana, la diosa de la tierra, una diosa pagana de la región de Frigia, la actual Turquía. ¿Y qué hace una diosa pagana presidiendo las celebraciones y siendo un reclamo turístico de Madrid? Pues lo contaremos en otra ocasión, porque hoy nos vamos directamente a Cascorro. paso tras paso, pasando por las calles de Madrid. La plaza de Cascorro se encuentra a una manzana de la estación del metro de La Latina, otro lugar emblemático de la capital española donde maese Joaquín Nicolás ya nos contó la historia de esa magnífica mujer apodada así. Bueno, pues en esta plaza de Cascorro, aparte de celebrarse el famoso Rastro de Madrid, que también tiene su historia y que ahora no vamos a contar, pues hay un monumento donde se ve a un hombre con fusil al hombro.
lata de gasolina en una mano y antorcha en la otra, y con una cuerda que le rodea el pecho. De este señor nos contó en su día nuestro queridísimo magíster don Rafael García, que esa estatua estaba dedicada a un tal señor llamado Eloy Gonzalo y que fue héroe en una batalla, en la batalla de Cascorro. ¿Pero qué es esto de Cascorro? ¿Y dónde está? Hoy vamos a conocer algo más de Cascorro, de este héroe de Cascorro y de los otros héroes que también estuvieron y que a día de hoy han sido olvidados. La paz tranquila del barrio antaño, verja que guarda el Y primero nos vamos a ir con don Eloy Gonzalo. Este señor nació un 1 de diciembre de 1868 y ese mismo día fue abandonado en una inclusa ubicada en la madrileña calle Mesón de Paredes. Esta inclusa era una institución religiosa que se dedicaba a cuidar a los niños abandonados. Bueno, pues esa fría noche de invierno, a las 11 de la noche, las monjitas se encuentran con un recién nacido. Este niño se encontraba en el torno de la inclusa y junto al niño una nota. Esta nota aún se conserva en el Archivo Regional de Madrid, o sea que se puede ir a visitar. Y la nota decía así: este niño nació a las 6 de la mañana. Está sin bautizar y rogamos que le pongan por nombre Eloy Gonzalo García, hijo legítimo de Luisa García, soltera y natural de Peñafiel. Abuelos maternos, Santiago y Vicenta. No se quedó mucho tiempo con las monjitas, enseguida se lo entregaron a una pareja que había perdido a un hijo prácticamente de su edad. Por consiguiente, la madre podría darle de mamar. El cabeza de familia era un guardia civil y para ayudar a este matrimonio en la manutención de Eloy, del Estado recibirían bimensualmente 60 reales. Este dinero lo estuvieron recibiendo hasta que nuestro protagonista tuvo 11 años. Y no se sabe el por qué ni el cómo, pero a esa edad dejaron de percibir ese dinero y Eloy abandona el hogar y comienza a trabajar en varios trabajos hasta que en el 1889 es llamado a filas. Soldado soy de España. En su ficha militar figura que tiene 21 años. Mide 1,75, tiene el pelo castaño y tiene los ojos azules. Su destino es el 2º Escuadrón del Regimiento de Dragones de Lusitania 12º de Caballería, donde a los 2 años asciende a cabo. En 1892 pasa al Cuerpo de Carabineros y 2 años más tarde, en el 94, le destinan a la Comandancia de Algeciras. La vida le sonríe a nuestro joven protagonista. Tenía hasta previsto casarse con la gaditana que conoció tiempo atrás. Tanto traslado iba buscando eso, la cercanía a su novia y empezar con los trámites de la boda. Y ocurrió que cuando recibió la licencia para poder casarse, se marchó, lleno de alegría, a contárselo a su amada. Madre de mi corazón, no te debes besar por mí. Pues el mundo se le vino encima a Eloy cuando se encuentra a su amada encamada junto a un joven teniente.
Os podéis imaginar lo que ocurrió al instante: insultos, golpes, amenazas y casi disparos. Eloy estuvo a nada de pegar un tiro al teniente, pero es que encima de cornudo, apaleado, porque el teniente finalmente denuncia a Eloy y este termina en un consejo de guerra con una condena de 12 años de cárcel por insubordinación. Allí está. Pero bueno, al poco de esta condena ocurre algo que va a salvar a Eloy de la cárcel y que va a provocar que ocurran los hechos por los que nos es conocido nuestro héroe. El 24 de febrero de 1895, cuando Eloy Gonzalo llevaba 4 días en prisión, estalla la insurrección de Cuba con el llamado Grito de Baire. El gobierno español entonces aprueba una amnistía para que los presos que quieran queden libres a condición de luchar en esta guerra, y Eloy se acoge a esta amnistía. Es enviado a Cuba el 25 de noviembre de 1895, reincorporándose al regimiento de infantería de María Cristina número 63, donde su unidad debería entrar en acción contra los insurgentes en la pequeña villa de Cascorro, a unos 60 kilómetros de La Habana. Ya sabemos y qué es y dónde está Cascorro. Cascorro era un lugar indefendible y no era importante militarmente. A pesar de eso, los españoles aguantan en la villa y el 22 de septiembre de 1896 comienza la batalla de Cascorro, que enfrentaría a 6.000 atacantes, 3.000 hombres a las órdenes de Máximo González y unos 3.000 a las órdenes de Casildo García, contra el regimiento español de tan solo 170 hombres. Y no son 170 hombres en buen estado, sino que estaban diezmados por las enfermedades que se daban en el lugar y sin víveres ni armamento para aguantar un largo asedio. Hay conversaciones para que los españoles se rindan, pero Francisco Neila de Ciria, el capitán de la unidad española, declina esta opción. Esto recuerda a esos héroes de Valer, pero solo que esto de Filipinas ocurriría 2 años después. La situación no pinta nada bien para los españoles. En este asedio los cubanos habían construido un fortín de madera desde donde disparaban contra los españoles. Eran disparos precisos, muy molestos. Este bastión había que destruirlo para conseguir más tiempo y el capitán Neila pide un voluntario. Y es aquí donde emerge la figura de Eloy Gonzalo. La idea es que el voluntario se acerque con una lata de gasolina y haga arder el fortín. Lo más probable es que el voluntario muera en el intento, pero hay que intentarlo y Eloy se ofrece. Solo pide una condición: que le aten una cuerda muy larga a la cintura para que cuando le mataran, porque le iban a matar, los cubanos le rescataran de ellos, ya que estos tenían la costumbre de desmembrar a los españoles, y Eloy moriría, pero quería que se le enterraran entero. Aliado de la oscuridad, el 5 de octubre de 1896, Eloy Gonzalo se arrastra hacia la leyenda. Sus compañeros, sin fe de que lo pudiera conseguir, angustiados, expectantes, pendientes de una cuerda, y de repente una gran luz ilumina la noche. Eloy lo ha conseguido. Es el éxito de nuestro héroe
y hace que los españoles salgan como lobos contra los sitiadores, uniéndose a ellos nuestro protagonista. Este empuje hace que los 170 españoles aguanten unos días más hasta la llegada de una columna de socorro que finalmente libera el sitio de Cascorro. Eloy no moriría aquí, moriría un año después, el 18 de junio de 1897, en el hospital de Matanzas. Y moriría por esterocolitis ulcerosa gangrenosa. A diferencia de los 50.000 soldados españoles muertos y enterrados en Cuba, Eloy se lo traen a España, a Madrid, y lo entierran en la Almudena. Antes de su muerte ya le habían concedido la medalla de plata del mérito militar con distintivo rojo. Y esto mismo harían con Carlos Climent, otro héroe de esta batalla que ha sido olvidado por todos y que a este se le dieron por salvar a compañeros heridos arriesgando su propia vida. Carlos moriría aquí en España, sobre la mitad de los años 50. Otro condecorado fue también el capitán Neila. Amigos, esto forma parte de nuestras victorias y nuestras derrotas. Esto es parte de nuestra historia, de la historia de un gran pueblo, la historia de España. Estos héroes casi siempre son los olvidados de verdad, es decir, sí, en su día, en su momento, es raro que incluso a Eloy Gonzalo se le reconociera tanto y aparezca en tantos sitios, no solo en Madrid. Ya siempre hemos dicho que aquí tenemos una calle que se llama Eloy Gonzalo en su honor y aquí no tenemos nada que ver con él, pero sí que hay muchos otros olvidados como Climent y lo que decías, sí. Sí, los mismos 170, es que eran 170 soldados contra 6.000 y aguantaron. Y de esto pues sabemos mucho en la historia de España, porque todos los sitios que hemos tenido en ultramar siempre han sido sometidos porque desde aquí no llegaba la ayuda suficiente nunca, ¿verdad, Joaquín? Éramos 4 pelagatos, lo hemos visto muchas veces, nos metíamos en muchas guerras, en muchos pegados, con muy poquita gente. Esa ha sido siempre al final nuestra espada de Damocles, que no teníamos suficientes soldados ni suficientemente preparados para afrontar todas las batallas en las que nos veíamos metidos. Hombre, pero sí es verdad, estoy contigo, Rafa, que al final son estos héroes olvidados a los que tenemos que sacar de ese olvido para darles... De ese baúl del olvido. Eloy Gonzalo fue debidamente reconocido porque salió en los medios de comunicación e incluso cuando murió no le dejaron, o sea, imaginaros, sabed que son 50.000 muertos en Cuba, de los cuales 4.000 y pico serían muertos en guerra, en batalla, y los demás fueron muertos, como le pasó a Eloy Gonzalo, por las enfermedades del lugar. Pero esos 50.000 españoles están enterrados allí, o sea, no se los trajeron a los generales y a los mandamases, sí se los trajeron y los enterraron en sus respectivas fosas, igual que a Eloy Gonzalo, que tuvieron el honor de traérselo. Ya lo decía aquel general cubano que decía que sus mejores tenientes eran el teniente Julio y el teniente Agosto, que eran los que mataban de verdad a los españoles. Igual que los rusos del general Invierno, o sí. No, pero ¿cuántas veces se ha dicho de que los españoles importábamos enfermedades, tal y cual? Fíjate, aquí los españoles estuvimos... Aquí estábamos a contracorriente, pues igual que los alemanes en Rusia, o igual que la adaptación al medio, o los americanos en Vietnam, ¿no? En Corea. Sobre todo en determinados climas es mucho más complicado. Aquí España es un clima templado y hace frío o calor, pero en el trópico hay muchísimas enfermedades, y eso que se lo digan a los ingleses cuando atacaron Cartagena de Indias, que cayeron como chinches y muchos mató Blas de Lezo, pero bastantes más mataron los mosquitos.
que le contagiaban la malaria y demás enfermedades tropicales. Pues nada, pues vaya desde aquí nuestro homenaje a estos héroes de Cascorro y a todos los héroes que en su día tuvieron el valor de dar su vida para que, pues eso, por su familia, por su patria, por su condición, por lo que fuese, el tener el valor de arriesgar tu vida es una cosa que siempre hay que tener en cuenta. Vaya por ellos. No me voy a parar mucho. Teníamos que haber dado los teléfonos y esas espera, cosas. yo sí te voy a parar. ¿Sí? Te voy a decir Venga, que enhorabuena por el Resoli, que además, bebido así en botella de cerveza, de coronavirus. en botella de cerveza, me sabe hasta mejor. Está bueno. Está bueno, sí. Bueno, pues entonces ya que hemos parado, Joaquín, dinos las redes sociales, anda. Venga, pues arrancamos con nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias. Seguimos con nuestra cuenta en Twitter, se llama @NoMeCuentesOnda. Después nuestro canal de YouTube, No Me Cuentes Historias, nuestra cuenta de Spotify también, No Me Cuentes Historias, y el podcast para descargarte los programas y escucharlos donde y cuando quieras, también No Me Cuentes Historias. Y hay otro programa parecido de un colegio, no sé qué, el nuestro es el que tiene el simbolito de la rosa de los vientos. Y que tiene 100 y pico ya subidos. Entre los programas originales, que estamos en el 65, y las reposiciones y recopilatorios, ya vamos por ahí casi en 100. Sí, y varios cientos de seguidores suscritos a este canal de iVoox de cualquier lugar del mundo y condición. La verdad es que da gusto y de coño que esto va subiendo con cientos de escuchas en cada programa. La verdad es que gusta y es de agradecer. Bueno, pues ya os comento, compañeros, que la semana que viene estrenamos No Me Cuentes Biografías. Hombre, ¿tus gestiones han colado? Han colado, sí. He hablado con el mandamás y me ha advertido de que tenemos un pequeño hueco los sábados de 5 a 5 y media y vamos a integrar nuestra No Me Cuentes Biografías en ese trocito. Así que los que quieran una versión condensada de nuestro No Me Cuentes Historia, pero solo referida a biografías de las que hemos hecho a lo largo de estas 2 temporadas y un poquito que llevamos, pues lo van a tener ahí los sábados de 5 a 5 y media. O sea, el inicio será el sábado día 10 y... ¿qué? El 17. El 17. Yo el creo 17. Que sí, que ya te podemos programar el primero para el 17, porque esto evidentemente van a estar programados, no es un programa en directo, sino que son pues de lo que tenemos hechos hemos extraído lo mejor de lo mejor, la crème supreme. Y a partir del 17 todos los sábados vamos a ir poniendo una pildorita de estas, que es como le gusta llamarla a Joaquín, las píldoras de sabiduría, con una biografía de un personaje para que la gente lo vaya disfrutando, y al mismo tiempo pues los vamos subiendo a un nuevo podcast que se llama No Me Cuentes Biografías, que ahí lo tenemos. Cada vez nos liamos más con más cosas, yo no sé, yo voy a dejar de trabajar, no me gusta dedicarme a esto. Menos más que el sueldo lo compensa, chicos. Pero bueno, ahí estamos, porque nos gusta y porque nos gusta que la gente que nos escuche le pase un ratillo en condiciones. Así que eso. Bueno, vamos con No Me Cuentes Historias, de verdad. Hoy, ¿qué queréis que os cuente? Y hoy os voy a contar lo que quiero yo, no lo que queréis vosotros, que va a ser Reyes Locos. Bueno, la mayor parte de la historia de la humanidad ha estado marcada por el gobierno de las élites, las oligarquías. A la cabeza siempre ha habido reyes o emperadores, normalmente, y siempre ha habido monarcas sabios que sabían muy bien lo que se traían entre manos y que han avanzado mucho en la tarea de gobierno. Pero también han existido otros que han sido absolutamente desastrosos, locos, excéntricos, y que han dejado la civilización al borde de la desaparición prácticamente por culpa de esa vida, vamos a decirle, laxa o excéntrica. Vamos a empezar. Y quiero decir, porque hay muchísimos, que vamos a dejar, por un lado, a los emperadores romanos, los apartamos, que tendríamos varios capítulos para dedicarles. Sí. Y también vamos a dejar de un lado a nuestro Carlos II, que tiene esa fama. También había mucho que explicar y que decir. Y también a nuestra Juana. Estaba loco el hombre. Vamos a apartar también a nuestra Juana, porque la tenemos muy reciente, hablamos de ella la semana pasada. Y bueno, pues
tenemos mucho más que avanzar en otros sitios, en otros lugares del mundo y con otros reyes. Vamos a empezar por la antigua... Coño, que ya nos echan mierda en otros, pues no vamos a echar mierda. La antigua Babilonia. Estamos hablando de Nabucodonosor II, que vivió entre el 630 y el 562. Y diréis, ¿Este es el de Verdi? este es el Nabucco de Verdi, fue gobernador de Babilonia y fue muy conocido. Que me diréis, ¿y este estaba loco? Pues si este es el que hizo los jardines colgantes de Babilonia, si este conquistó también Judá y Jerusalén, si este era un tío que destruyó, pues porque quiso el templo de la ciudad, los judíos, que deportó a todos a la ciudad de Babilonia. Es decir, que era un tío fiable, era un tío competente. Bueno, está recogido en la Biblia, pero quizá la Biblia a lo mejor no es la fuente más fiable, pero bueno, sigue siendo una referencia. Nabucco reinó durante 43 años, es decir, fue un monarca dispuesto, inteligente, amado por las élites y por el pueblo incluso, pero sin embargo en sus últimos años de vida empezó a ser azotado por la locura. Una noche soñó con un árbol inmenso que, según el árbol de Daniel, pronostica que iría a vivir con las bestias. Entonces se comportaría como una de ellas. En un arrebato de zoantropía, que es como se llama esto, Nabucodonosor empezó a comportarse como una bestia durante 7 años, del 582 al 575 a.C. En este periodo las crónicas babilónicas dejaron de dar constancia de lo que hacía el monarca. ¿Para qué vamos a escribir lo que está haciendo si no tiene ni pie ni cabeza la cosa? Así que después recobraría la actividad hasta su muerte en 1562. Para la tradición judeocristiana, Nabucodonosor fue castigado por su soberbia en manos de Yahvé. Es decir, lo que está recogido en la Biblia es que fue un castigo divino. Se ha escrito algunas notas sobre este hecho y se piensa que, entre interrogación, primer caso de licantropía... Ahí lo dejamos. Bueno, pues nos vamos ahora a la China de los Ming, los de los jarrones, para hablar del 10º emperador. Zheng He, que es así como se llama, reinó entre el 1505 y el 1525. A este se le conocía no porque estuviese loco, sino por los vicios. Era una cosilla de nada, era drogadicto, borracho, vago, un genio de las intrigas cortesanas, una cosilla normal, ¿no? Al contrario que su padre, por ejemplo, no le importaba un pimiento nada gobernar, así que lo dejó todo en manos de un eunuco, ni más ni menos. Venga, tú gobierna, que yo voy a dedicar mi vida a otras cosas. Aunque cortarle las pelotas y no podía hacerlo ya. Otras fuentes cuentan que su reinado fue bastante eficiente en lo económico. Un poco lo que hablábamos de Carlos II. Sí, Carlos II estaba muy tal, pero España empezó a recuperarse económicamente en su reinado. Sí. Este hombre era un apasionado de los burdeles, así que creó palacios enteros que recibían el nombre de cámaras de leopardos en las afueras de la ciudad prohibida de China. Y recibían este nombre, lo de cámaras de leopardos, porque habitualmente eran zoológicos con animales exóticos, pero pronto empezó a alojar también en ellos, pues eso, a leopardas, a leonas, a mujeres hermosas. Se cree que su harén era tan grande que algunas morían de hambre por falta de suministros. Joder, o sea que no era una cosa de echarse a reír. Su sueño era ser una persona normal, que no tuviera nada que hacer de obligaciones de palacio. Así que decidió montar un decorado de un mercado donde sus funcionarios y sus soldados hacían de mercaderes y viandantes. Y él fingía ser una persona normal que iba andando por el mercado comprando cosillas y ya está. O sea, tú fíjate que el sueño ese se puede hacer realidad, teniendo pero porque tú, por ejemplo, rey no puedes ser. Pero, bueno, coño, si quieres un aldeano, deja el reino y métete aldeano. Pues sí, pues también inventó un general que realmente era su alter ego, para poder ir a luchar contra las tribus del norte, a las que además venció. Que soy el general, pues ahora ves tú. Sin embargo, moriría joven. Con 29 años decidió irse de pesca al Gran Canal. Y fíjate tú lo que son las cosas, de una caída se ahogó. No obstante, las enfermedades que llevaba también acabaron con él, que eran unas cuantas. Madre mía. Y ahora nos vamos a Rusia. Iván IV el Terrible. No podía faltar la insigne figura de este rey en un artículo escrito sobre monarcas locos. Y es que el sobrenombre del Terrible ya nos augura de dónde viene la cosa. Iván vivió entre el 1530 y el 1584 y en su labor de gobierno fue un auténtico maestro. Conquistó Kazán,
donde asesinó a todos los habitantes de la ciudad, no dejó ni uno, y Astracán, también en Siberia, y reformó el ejército. También creó un nuevo código legal y llevó a cabo reformas centralizadoras. Fue el primer zar y el creador de la Rusia moderna. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, tuvo una infancia tortuosa. Perdió a su padre con 3 años y a su madre con 8. En ese momento, los clanes boyardos, que eran los que tenía alrededor, tomaron el poder y le llevaron directamente a la mendicidad. Le quitaron de en medio y aunque vivía en el Kremlin, pero como si fuese un perro, más o menos. Malvivía entre palizas intentando cuidar a su hermano con discapacidad física y eso, jugándose la vida cada vez que asomaba un poquito el hocico. Esto no se lo perdonaría nunca a la nobleza rusa. Como era el heredero legítimo, se granjeó la confianza de un sector de las élites y con 13 años empezó esta nobleza a seguirle y a obedecerle. Así que cuando consiguió subir al poder, su primer acto fue capturar a un príncipe ruso y arrojarlo a una jauría de perros, directamente, así. Una cosa de poco. Se casó una vez en el poder con Anastasia, la cual le influyó muchísimo y taimó su dureza en el gobierno. Dejó el gobierno en manos de sus tíos, que llevaron a cabo muchas atrocidades que acabaron con su exilio. Sin embargo, también hizo unas importantes reformas para quitarle el poder a esta nobleza que tanto le había atormentado. Así que, cuando el primer ejército permanente de Streltsys se creó, fue durante su reinado. En 1560, aquí está la clave de la cuestión, Iván sufre la pérdida de su esposa y una grave enfermedad le convierte en un auténtico psicópata. Así que se cree que la enfermedad que sufrió a partir de entonces fue a consecuencia de esto. Pero también hay una parte que dice que es que tenía mercurio en los huesos porque le estaban intentando los boyardos envenenarle. Así que fue traicionado poco después por un príncipe y por esa razón creó a los Oprichniki, una guardia personal que actuaba, pues imaginaros, como a base de salvajadas. Sí. La persecución de los príncipes fue total, se cargó a todo el que se ponía por el medio, atacó a ciudades como Novgorod, porque prácticamente no habían hecho nada, pero que él pensaba que le iban a traicionar, así que mató hasta 60.000 personas simplemente porque pensaba que eran traidores. Si algo en común tienen los reyes locos es que se quieren casar todos con Isabel I de Inglaterra. En este caso, Iván se refugió en Inglaterra tras la invasión del Kanato de Crimea y allí murieron muchísimas personas y más tarde volvería y reconquistaría el país, pero mientras tanto tuvo algún conato de escarceo amoroso con esta reina virgen que era guapísima. En fin, lo cierto es que le gustaban las vírgenes y según algunas crónicas desfloró a más de 1000 y luego mató a sus hijos bastardos. No sé si serían también Ríete 1000. tú, dijo la Iglesias. Ríete tú. Y parece también que fue algo exagerado y que el desprestigio le venía pues porque en Polonia tampoco le querían mucho y quería acceder al trono de ese país. No obstante, se sabe que de verdad perdió el norte y que en un ataque de cólera mató a su hijo predilecto, a bastonazos en la cabeza. Así que él se empezó a autolesionar constantemente, perdió las uñas, empezó a quedarse calvo, se arrancaba el pelo de la cabeza, de la barba y moriría seguramente, pues por lo que hemos dicho antes, envenenado por una intoxicación mercúrica, porque consumía mercurio como vino para tratar, entre otras cosas, la sífilis. Este era nuestro Iván el Terrible. Bueno, y de Rusia damos un saltito y nos vamos a Suecia. En Suecia, en 1533, nacería Erik XIV, hijo de Gustavo I Vasa. Se quedaría huérfano de madre con tan solo 2 años y con el reino recién convertido al luteranismo, pues y una preparación bastante digna, todo parecía que iba a dar como resultado un reinado pues bastante estable y bastante bueno para el país. Nada más lejos de lo contrario. En 1561 se corona monarca, puesto que ya ostentaba de facto el título desde 1560, y entonces empezaron los problemas. Su obsesión con ser un rey a la altura de su padre le empezó a granjear enemigos. Empezó a revestir el palacio con todo tipo de lujos, la coronación fue por todo lo alto, y empezó a hundirse. Tienes que tener gastos. Exactamente. Y empezó a hundirse pues con sus propias paranoias, pensando que todo el mundo quería conspirar contra él. El hecho más marcado fue la traición de Juan de Finlandia, su medio hermano, su hermanastro, que se alió con Polonia para enfrentarse a él. Aunque le venció y le condenó a muerte, finalmente lo indultaría entre lágrimas y abrazos. Querido hermano, ¿qué me has hecho? Pues venga, no, esto pelillos a la mar.
De todas formas, su mayor obsesión era casarse con una reina de altura. Así que pronto empezó a mover los hilos. ¿Isabel I? A ver si caía Isabel I. Eso pensaba ella. Evidentemente, fue un fracaso el intento de casarse y lo que pasó es que su medio hermano le puso el auténtico empeño de irse a por él y lo lanzó pues digamos que a las fauces de los lobos europeos, lo que le dio mucho. Cuando se dio cuenta de que evidentemente había alcanzado la nula posibilidad de casarse con Isabel I, lo que hizo fue irse a por María I de Escocia. Allí en Escocia le recibieron con frialdad y entonces ahí ya fue cuando se regresó para su país diciendo: aquí no me quiere nadie, me voy para mi pueblo. ¿Y cuál fue la solución? Me quieren. La solución, orgías de todas. Venga, vamos aquí, orgías para arriba, orgías para abajo. En una de esas orgías conoció a su futura esposa, que no era ni más ni menos que la hija de un carcelero, con el que tuvo varias hijas y un hijo. Evidentemente. ¿Pero de él? De él, sí, claro. Con la, no, como hacían tantas orgías, lo mismo. Sí, bueno, pero aquí esto no le hizo ninguna gracia a la nobleza sueca, así que ahí empezó a tener más problemas todavía. Eric cayó en una espiral de locura con signos de esquizofrenia y lo que hacían, pues eso, variar el humor constantemente y bueno, bipolar. Pues, sí, y mucha gente moría simplemente porque enfadaba al rey. Si alguien sonreía, pues se pensaba que estaba riéndose de él. Si alguien ponía mala cara, pues pensaba que estaba conspirando. Así que todos los sirvientes nobles, el personal del castillo, pues sufrieron su ira. En 1567 ordenó arrestar a muchos de los miembros de la aristocracia sueca. Esto asustó a los gordos y entonces empezaron a conspirar. Así que Eris fue a visitarlos a la cárcel con intención de reconciliarse y en cambio, cuando terminó con ellos, sin mediar palabra, apuñaló a uno de ellos, a Nils Natura, hasta la muerte. Luego ordenó al guardia matar a todos los presos y salió huyendo. Durante su depresión, el Consejo del Reino intentó restaurar la calma. Entonces, en 1568, sus hermanos Juan y Carlos se rebelaron y uno de ellos, Juan, se proclamó como Juan III. Eric fue encarcelado por su familia, donde su locura todavía aumentó más. Su mujer recibió tierras y un sueldo por vida. El único hijo que tuvo sobrevivió a la niñez y murió también joven debido a problemas mentales, igual que los de su padre, así que al final acabó sin descendencia y gracias a Dios que se quedó ahí la cosa. Este era Eric XIV de Suecia. Bueno, voy a saltarme uno o dos, porque hay unos cuantos, y me voy a meter con los franceses, con los gabachos, Joaquín. Vamos a por ellos. Que también tienen. No me tires de la lengua. En este caso, Carlos VI de Francia. Vivió del 1368 al 1422. Fue coronado rey de Francia a los 11 años, se casó a los 16 y hasta los 25 fue conocido como Carlos el Bienamado. A partir de esa edad empezaron a llamarlo Carlos el Loco. Sufría ataques psicóticos y, según la medicina actual, posiblemente padecería esquizofrenia, trastorno bipolar y quizá porfiria. Una de las crisis más notables le ocurrió cuando iba a vengar a un noble amigo. Cabalgaba por el bosque cuando se le acercó un leproso y le gritó que iba a ser traicionado. A uno de sus escuderos se le cayó la lanza sobre el escudo del otro y al oír el estruendo el rey pensó que lo atacaban. Dándose media vuelta, atacó a sus compañeros, a sus propios, y mató e hirió a varios de ellos. Tras este episodio, su tío tomó la regencia del reino y entonces a partir de ahí pues le apartaron un poquito. Sufría episodios en los que no recordaba que era el rey ni que tenía hijos y sentía especialmente terror al ver a su esposa. Aullaba por los pasillos de palacio. Otro licántropo, por eso lo de la porfiria, y desarrolló un síndrome que le hacía pensar que era de vidrio y que podría romperse. Una situación muy triste, ya que además la enfermedad pasó a algunos de sus descendientes, como suele ocurrir en las estirpes reales. Carlos VI de Francia. ¿Este también se pensaba casar con Isabel? Este no dice nada, pero no te extrañe. Bueno, vamos con alguna chica. Como hemos dicho que no nos íbamos a meter con Juana, pues nos vamos a Portugal. María I de Portugal. María I, que vivió entre 1734 y 1818, sucedió a su padre en el trono y fue nominalmente reina de Portugal durante 36 años. Fue conocida como María la Piadosa o María la Loca. Igual que nosotros tuvimos nuestra Juana la Loca, pues los portugueses tienen su María la Loca. Era una mujer melancólica y extremadamente religiosa. Durante 9 años fue una reina ejemplar, pero al morir su confesor,
empezó a sufrir ataques que la llevaron a delirar, hablando de la condenación eterna y chillando por todo su palacio. Su confesor. Sí. ¿Qué confianza tendría con él? Que cuando se murió, pues como si le hubieran quitado un brazo. Joder. Se la sometió a tratamientos habituales en la época para los casos en los que se detectaba locura, consistentes, pues cómo no, sangrías y enemas. Era lo típico de la época. Para intentar curarla, se hizo venir a un médico experto desde Inglaterra que la mantenía con camisas de fuerzas, la sometía a baños de hielo y a otras torturas, como para no volverse loca. Finalmente, el médico fue despedido y ella recobró cierta tranquilidad. Murió en Brasil, lugar al que huyó la corte portuguesa al ser invadido el país. En esa época, pues 1800, pues el país... invadido por España. Claro, evidentemente. María I de Portugal. Y el último del que vamos a hablar, temporalmente, no te lo vas a creer. Joaquín, ¿qué nos falta? Si no me motivo los franceses, con los portugueses... Los ingleses. Un inglés, venga. Estoy esperando. Tenemos a Jorge III de Inglaterra, 1738 a 1820, es decir, coetáneo de María I de Portugal. Casi nacieron casi con 4 años de diferencia y murieron con 2 de diferencia. A Jorge III la locura le sobrevino hacia el final de su reinado. Se cree que pudo padecer también lo que se llama porfiria, que afectó a varios reyes ingleses y que tiene síntomas parecidos a la locura, ya que los afectados padecen una gran confusión, entre otras cosas. Unos análisis recientes de cabello de los restos mortales indican que había un alto nivel de arsénico. Y este elemento pues pudo agravar sus problemas de salud y trastorno. Cuando murió no podía ver ni oír, y entre las historias que se explican de su locura destaca una vez que se empeñó en dar la mano a un árbol diciendo que era el rey de Prusia. Uno de sus hijos ejerció la regencia, ya que su padre estuvo varios años incapacitado para gobernar. También había un inglés que estaba loco. Este era Jorge III. En todos los sitios cocinabas. Ahí está. Solo uno. Bueno, pues como os he dicho, me he dejado alguno por el camino para no alargarlo mucho, he dejado a nuestros... Pero hay más y muchos, y con muchas historias sangrantes. Pues imaginaos el chino que monta en el palacio el tinglao aquel y que le dejen gobernar, o el que se carga a todo el que va cruzando por delante suya. Estos chinos, la verdad, a mí el chino este me ha dejado a mí alucinado. Yo ahí quería apuntar que sí, que decimos jorobar, que antes que atrasados estaban, que no trataban bien estas enfermedades. El primer hospital para enfermos mentales se hizo en Valencia en 1410. En la España de la Edad Media del siglo XV, un fraile, lo tengo por aquí, fray Joan Gilabert, hizo el primer hospital para inocentes. Era para este tipo de gente. Cuidados, pues más cariño que otra cosa. Pero ya denota la sensibilidad que había en el tema, y un poco por desmitificar esa imagen de la Edad Media bruta y salvaje, o de la España de la Edad Media bruta y salvaje, cuando fue el primer hospital específicamente para enfermos mentales en el mundo. En el mundo. Ahí también andábamos por delante, como en otras cosas. Pues bueno, pues estos eran nuestros Reyes Locos. Estamos en ello y retomaremos otro día otros reyes que tienen otras cualidades que no sean tan alocadas. Muy bien. De momento, un poquito de música, y os voy a decir ahora los teléfonos y el WhatsApp a los que nos podéis llamar. De momento, como inauguramos la semana pasada una sección que se llamaba, dentro de Canciones con Historia, Poesía con Historia, si alguien quiere sugerirnos a algún poeta o algún cantante que haya hecho una canción basada en un poema, pues nos lo puede decir por el WhatsApp, por ejemplo, por el 679-984636. Oye, poner la canción de Antonio Machado, Retrato, que la canta Serrat, por ejemplo, y nosotros para uno de los programas siguientes se la ponemos. Repito, es el 679-984636, que es nuestro WhatsApp y nuestra referencia. Y si nos quieren llamar a la emisora, aunque normalmente es más difícil, pues es el 618-76-29-24,
que ahí está, no para nosotros, sino para cualquier cosa que necesite la emisora. Ese es su número de teléfono. Escúchame, si llaman a la emisora... A buscarnos a nosotros es difícil, es mejor. Es mejor que nos llamen al Pero teléfono... nos pueden dejar el recado. Sí, bueno, también. Eso sí. Pues a qué te pueden decir, llama cuando estén. Ya, claro. Pero bueno, pues para eso, al WhatsApp. Ahí O está. a través de Facebook, ¿verdad, Joaquín? Que también se puede en el Claro, Facebook. en el Facebook hay un botoncito con el símbolo del WhatsApp que se pueden poner en contacto directamente con nosotros. Y contestamos rápido, eso sí. Bueno, pues en nuestra sección hoy nos acordamos de... vamos al siglo XIX. La música de los tercios no tiene mucho nada que ver, pero como es la cabecera, es obligatorio ponerla, ¿no, Joaquín? Ni mucho, ni poco, ni nada, no tiene nada que ver, pero bueno, ya que en la introducción, pues Cabecera. nada, la ponemos ahí. Pues vamos con ella. Venga. Poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo. Pues como os decía, quería inaugurar una serie de programas para hablar sobre el siglo XIX. Para ello nos vamos a remontar en este primer programa, que lo he llamado Trafalgar, que es el hecho más significativo de la primera parte de este siglo XIX. Nos vamos a arrancar unos años atrás con el reinado de Carlos IV. Carlos IV empieza a reinar el año 1788 y lo primero es decir que esta parte de la historia de España, que iba viniendo del siglo XVIII hacia arriba, va creciendo hasta culminar con uno de nuestros mejores reyes, como ha sido Carlos III. Pues a partir de aquí, de 1788 hasta la Guerra de la Independencia, es un cuesta abajo y sin freno, pero sin freno ninguno, ya lo iremos viendo. La verdad es que Carlos IV pues tampoco destacaba el hombre por sus grandes virtudes. Muy pocas tenía. Un poquito. Pues mira, la única que le he encontrado yo así que me llame la atención es la expedición Balmis, la expedición de la vacuna de la viruela. Uh-huh. Eso sí que se lo tenemos que agradecer, que hizo la primera expedición sanitaria del mundo, de la historia, ¿sabes? Y eso sí que hay que ponerle en la parte del haber, en la parte de sus méritos, ¿sabes? Porque luego la verdad es que jorobar. Tampoco le tocó una época fácil, porque este periodo hay que verlo de la mano, no podemos mirar a España aisladamente, sino que hay que verlo en la historia europea y muy ligado a la historia de Francia. Es 1789 el año de la Revolución Francesa y le pilló de lleno totalmente. Arrancó con un gabinete ministerial heredado de su padre, Carlos III. Empezó de primer ministro, vamos a llamarlo así, a Florida Blanca, con una línea muy beligerante con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, acordaros, que era defenestrar al antiguo régimen, al sistema social, económico que había en aquel momento, del antiguo régimen donde la nobleza dominaba prácticamente todo, estaba exenta de impuestos y todo, y las clases populares empiezan a subir al poder. Entonces, en el resto de Europa se forma una gran coalición contra esa revolución francesa. ¿Cuál era la diferencia de España, que en un principio se suma a esa gran coalición? Pues que nuestro rey era familia del rey francés. Los dos eran de la Casa Borbón. La Casa Borbón, digamos que la cabeza de la Casa Borbón era el rey francés, pero el rey español, por los diversos pactos de familia que hubo a lo largo del siglo XVIII, eran pactos de alianza entre España y Francia. Pues Florida Blanca empezó beligerante con la Francia de Luis XVI, con la Francia de la Revolución Francesa, pero según se iba radicalizando la revolución, se ponía en peligro la vida de Luis XVI. Y Carlos IV estuvo obsesionado durante estos primeros años con salvar la vida
de su familiar, de Luis XVI, que le llega a escribir a Carlos IV diciéndole: ahora eres la cabeza de la Casa de Borbón y pongo mi vida en tus manos. Esto le marcó mucho y marcó la política española en este periodo. Cambió a Floridablanca por el conde de Aranda, que era una política más conciliadora con estos gobiernos revolucionarios de este primer momento de la Revolución Francesa, con la única idea de salvar la vida, de poder sacar al rey Luis XVI de Francia. Sabemos que no tuvo ningún éxito. Se proclama la República, el 10 de agosto de 1792 se proclama la República Francesa y se procesa a Luis XVI, que acabará siendo guillotinado. En ese momento, Carlos IV da un giro total a su política, prescinde de los políticos heredados de su padre y sube a un advenedizo a Manuel Godoy. Godoy, que era un miembro de su guardia personal. Los rumores lo encaprichan, lo emparentan, o no lo emparentan, lo ligan a la reina con la que se supone que era su amante, y el caso es que sube al poder un hombre muy joven que no está ligado a ningún clan de la nobleza, no es alta nobleza para nada, viene de la media baja nobleza, pero el caso es que llega al poder por caer bien al rey y por, las malas lenguas dicen, de ligarse con la reina. El caso es que Godoy suma a España a una gran coalición que nos pone en guerra con Francia. Se llama la Guerra de la Convención, que en España lo llamamos la Guerra del Rosellón. Fueron 2 años, de 1793 a 1795, que acaba con una paz, la paz de Basilea, donde reconocemos la derrota que sufrimos a manos de las tropas revolucionarias francesas. Empezó la guerra bien, pero acabó como el Rosario de la Aurora. Las tropas españolas, Godoy, que a partir de entonces de conseguir la paz se le llamará el Príncipe de la Paz, tendrá ese apelativo, allí estaba en lo alto de su popularidad, porque la verdad la guerra iba tan mal. Los franceses estaban entrando en España tanto por el País Vasco, a los 2 lados de los Pirineos, tanto al País Vasco como por Cataluña, y había que pedir la paz de forma inmediata. Se salvaron los muebles, hubo que entregar a Francia, por ejemplo, la parte de Santo Domingo, que era colonia española, pues hubo que entregarla a Francia, pero se salvaron básicamente los muebles. Y el caso es que Godoy, digamos que vuelve una política de pactos de familia, pero sin familia. Es una política de alianza y que poco a poco va a ser sumisión a Francia. Contra Inglaterra. Es que también salíamos de Herodes y nos metíamos en Pilato. Si o te ibas con uno, te atacaba el otro, y si te ibas con el otro, te atacaba Tampoco había mucha opción. No había mucha opción, esa es la verdad, porque Francia lo teníamos al otro lado de la frontera y había que llevarse bien porque el poder militar y económico de Francia era enorme, pero Inglaterra controlaba los mares y nos cortaba las comunicaciones con la América española. Entonces, probar, era a lo mejor del mal el menos. No era una decisión fácil, hay que decir algo en favor de esta decisión de Godoy de ligarnos a Francia. Entonces se firmó una serie de tratados que la alianza con Francia implicaba la guerra inmediata con Inglaterra. Y lo peor era la sensación de sumisión a los intereses franceses, porque la Revolución Francesa va siguiendo su camino, tiene diversas fases, que si los jacobinos, luego llega el consulado llega al poder un tal, no sé si os suena, Napoleón Bonaparte, que luego será bastante famoso aquí en España. Napoleón, Bonaparte cuando llega aquí en España y en toda Europa. En toda Europa, exactamente, desde España hasta Moscú. Sí. Fue bastante famoso. Francia exigía a España la entrada en guerra con Portugal. ¿Por qué no se exigía la entrada en guerra con Portugal? Aparentemente, pues era porque organizó Napoleón un bloqueo continental contra Inglaterra para rendirla económicamente. Era cortar cualquier tipo de comercio con Inglaterra.
para ir minando y socavando la economía inglesa. Sabían que no se podía invadir Inglaterra así como así, como trataremos este tema propiamente en la batalla de Trafalgar, pero lo que sí iba a intentar era cortarle todos los suministros, cortarle todo el comercio. Para eso, Portugal, que siempre había sido un aliado fiel de Inglaterra, pues nos obligaba a España a entrar en guerra con Portugal. Hubo una guerra, un nombre muy curioso, la Guerra de las Naranjas. Sí. Fue en el año 1801, fue solamente un mes, duró entre mayo y junio de 1801. Se acabó rápidamente, los portugueses no tenían un ejército en condiciones y España tampoco le interesaba una guerra de desgaste con Portugal por algo que tampoco nos iba ni nos venía. Venga, no dejéis atracar a los buques ingleses y hacemos como que nos pegamos delante del francés. Ya está. Hubo enfrentamientos en América, perdimos la región. ¿Os acordáis de la película La Misión? Sí, claro. Que desarrollada en Paraguay, exactamente, de los jesuitas, ambientada en una provincia española que se llamaba Misiones. Actualmente está al norte de Argentina, entre Argentina y Paraguay. Pues ahí perdimos, en los tratados de paz, perdimos esta región de Misiones y se regularizó un poco la frontera entre España y Portugal, y España ocupó una ciudad que es de las últimas que ha entrado a formar parte de España, que es Olivenza. Olivenza es una ciudad extremeña que fue portuguesa hasta el año 1801. Hasta hace 4 días, como quien dice, se regularizó la línea fronteriza más cercana al Guadiana, y España ocupó una serie de posiciones. El caso es que los franceses no quedaron, Bonaparte no estaba muy conforme y se iba apoyando en el príncipe de Asturias, en el futuro Fernando VII. A partir de 1801, a partir de esta fecha, empieza a conspirar contra su propio padre para subir cuanto antes al trono. Qué criminal, es que la madre que lo parió. Sí, ya te digo es que desde 1788 en adelante y desde 1800 en adelante es que es una huida hacia adelante, es una bajada tal de pantalones. Lo que hicieron sobre todo Fernando VII, yo creo que no conozco otro periodo de la historia que se haya dado algo de esas características. Hubo se llamó la conspiración del Escorial, sí, donde el propio Fernando VII conspiraba contra su padre para llegar al trono. O sea, su padre le perdonó, Carlos IV le perdonó, al fin y al cabo era su hijo, y de cara a la opinión pública salió reforzado Fernando VII, y la gente le echaba la culpa a Godoy, a que eran maquinaciones de Godoy. No, en este caso no eran maquinaciones de Godoy, era Fernando VII el puñetero el que estaba conspirando continuamente para llegar al poder. En 1807, ese mismo año, el mismo día que se cerraba la conspiración esta del Escorial, se firmaba el Tratado de Fontainebleau. Este tratado es muy importante en la historia de España. En este tratado es la bajada de pantalones total, porque es que es inconcebible lo que nos obligaba Napoleón, lo que obligaba a Francia a España. Que a partir de aquí Godoy, digamos que intenta cambiar un poco el chip, porque nos obligaba a admitir tropas francesas, hasta 65.000 hombres habría a finales de 1807 en territorio español para invadir Portugal. Tropas españolas debían de salir hacia Europa para ayudar a ese bloqueo continental que hemos hablado antes. Un día hablaremos la historia de la división del norte, que son los españolitos que acabaron en Dinamarca y que muchos acabaron en el ejército francés que invadió Rusia. Era una historia muy chula. Pues en este Tratado de Fontainebleau se dividía Portugal en 3 trozos. Ya se estaban repartiendo Portugal. Una parte quedaría para España, para Carlos IV,
otra parte quedaría para un pariente de Carlos IV que venía de Italia, donde cedía los reinos que tenía allí, Etruria, una serie de principados, de territorios, se los cedía a Francia, y en compensación le daban, digamos que la zona de Oporto, el norte de Portugal. Y el sur de Portugal le creaban a Godoy, le creaban un mini reino, lo que hoy es el Algarve, pues le creaban un pequeño reino. A cambio de esto, España se tenía que trazar una nueva frontera en el río Ebro. Había que ceder a Francia Cataluña, Aragón, Navarra y las Vascongadas. Era algo que España no podía firmar. Era algo que está fuera de toda lógica para un gobernante con dos dedos de frente. La monarquía portuguesa, por ejemplo, se fue a Brasil. Un movimiento espectacular lo que hubo en ese año en Portugal, donde antes de la llegada de las tropas francesas, de que estaban en Lisboa, se reunió la armada portuguesa y la armada inglesa, cogieron a toda la monarquía, toda la nobleza, lo que llamaban la inteligencia, que eran las principales profesiones, abogados, doctores, lo mejor del país, embarcó hacia Brasil, huyendo de Francia. Y eso se le quedó a Godoy en mente, porque según iba avanzando el año, Godoy empezó a pensar en una ida de la familia española, de la familia real española, a América, a Nueva España, a México. Entonces, por eso empezó a mover los hilos para que la familia real pasase de Madrid a Aranjuez. Y fue en Aranjuez donde los conspiradores que estaban con Fernando VII, no con gente del pueblo, porque Aranjuez era, no había, digamos que no era un pueblo como tal, no era una ciudad como tal, era una villa alrededor del palacio, pero que vivía la gente que trabajaba en palacio. Entonces eran todos dependientes de los nobles. Lo que organizaron fue una manifestación manipulada para asaltar el palacio de Godoy. No fue el pueblo de Aranjuez. Realmente el pueblo de Aranjuez eran los mayordomos que trabajaban para los nobles que estaban en la villa y corte de Aranjuez. Lo que quería Godoy era empezar a trasladar a la familia real a Aranjuez, siguiente paso Sevilla, y que desde Sevilla a Cádiz se fuesen a América, porque estaba viendo que ya había esos 60 y tantos mil de soldados franceses dentro de España, que las principales fortalezas de la frontera, como eran Jaca, como era Figueras, como era Pamplona, como era Fuenterrabía, estaban ya en manos de unidades francesas, que el ejército español se habían llevado, las mejores unidades se las habían llevado fuera de España, otras tantas unidades las teníamos en Portugal. Digamos, Dios mío, ¿y quién queda aquí? Si lo único que queda dentro de España es ejército francés. Godoy lo vio venir y trató de hacer ese movimiento. Lo que pasa que los conspiradores que apoyaban a Fernando VII fueron los que dieron el golpe, como digo, del motín de Aranjuez, para que provocara la abdicación de Godoy y la abdicación de Carlos IV, para que subiera al trono inmediatamente Fernando VII. Estamos ya un 20 de abril de 1808. Estamos a puntito del 2 de mayo. Mientras que se desarrolla el 2 de mayo, los reyes van a Bayona, Carlos IV y Fernando VII van a Bayona, Fernando devuelve la corona a Carlos IV, Carlos IV abdica en Napoleón y Napoleón le da la corona a Fernando VII. Son dos reyes de España que yo le perdono un poco a Carlos IV porque estaba ya muy mayor y estaba siendo traicionado por su propio hijo. El estado anímico no tenía que ser muy allá, aparte de que tampoco tenía las luces justas, la reposición y poco más, las largas no las tenía. Pero lo de Fernando VII no tiene perdón de Dios. Traicionó a su padre, traicionó a su país, se entregó la corona, se la entregaron a Napoleón para que se la entregara a uno de sus hermanos. Le preguntaban esos días a Napoleón si no tenía miedo, unos de sus generales le preguntaba si no tenía miedo de que este príncipe rey, el felón tuviera el poder de la palabra para sublevar a toda España. Y Napoleón estaba tan
tan tranquilo que decía, mira, lo único como que me preocupa es que me rompa las lámparas de cristal con las botellas de champán. Sí, O sea, sí, no sí, tenía ningún... No, él estaba ahí, sabía que estaba el Fernando VII estaba ahí todo tirado, todo descansando, le importábamos, yo creo que una mierda el pueblo de España en aquella época. Directamente, ¿sabes? Ha sido la mayor traición que ha sufrido España, el pueblo español, a manos de un gobernante que no mereció serlo. Es que parece ser que hubo incluso felicitaciones en algunos casos de que las tropas francesas pues desarbolaban a la española y felicitó personalmente el Fernando VII a Napoleón. En un primer momento, el 2 de mayo, no deja de ser una sublevación del populacho contra la autoridad. Entonces, desde ese punto de vista, claro, felicita a las tropas francesas porque han sofocado una rebelión. ¿Sabes? En ningún momento, en ese primer momento, no ve una rebelión nacional de España contra una rebelión de independencia frente al francés. No, él va a lo suyo totalmente. ¿Sabes? Y esta es un poquito eso, en 3 pinceladas, la evolución política del país desde la llegada al poder al trono de Carlos IV hasta este momento del 2 de mayo de 1808, que es donde la mayoría de los historiadores ponen, digamos que el límite entre la edad moderna y la edad contemporánea. A partir de aquí nace la edad contemporánea en España. Hay que poner un límite. Y me quería centrar un poquito en lo que es la batalla de Trafalgar, que fue unos años antes, fue en 1805, en medio de estas guerras con Francia y en medio de esta total sumisión de esta liaison que teníamos con Francia, pues esta sumisión a los intereses franceses. Este modelo que tenía Francia de Napoleón de bloqueo económico a Inglaterra, estaba la parte de intentar desembarcar en Inglaterra. Napoleón sabía que era imposible derrotar a Inglaterra en los mares porque tenía una flota que era mayor que la suma de la flota francesa y la española, que éramos la segunda y la tercera a nivel mundial. Inglaterra era la primera, pero tenía más del doble de barcos, por así decirlo, que Francia y España juntos. Pero otra cosa era en tierra. En tierra el ejército francés hasta ese momento era imparable. Entonces la idea de Napoleón era juntar cerca de Normandía, ahí juntar, creo que tenía hasta 300.000 hombres preparados para desembarcar en Inglaterra. Lo que le hacía falta era liberar el Canal de la Mancha de barcos ingleses. Para eso ideó una estrategia que era juntar a la flota inglesa y a la española y hacer como que se iban hacia el Caribe, hacia la América española, que la persiguiera la flota inglesa, pero que los españoles, la flota franco-española se diera la vuelta y volviera a Europa. Entonces, dejar allí en el Caribe a la flota inglesa dando vueltas, buscándolos, a ver por dónde estaban los españoles y los francesitos, y hasta que volvieran, pues quedaba ahí un lapsus de tiempo con el que permitiría cruzar a las tropas el Canal de la Mancha. Esto no le funcionó. La flota francesa, pues, aparte de que no tenían la profesionalidad que tenían los ingleses, que tenían una magnífica flota, tanto en número como profesionalmente hablando, eran los mejores marineros del momento. La marinería, me refiero, tiene un nivel de adiestramiento enorme, altísimo, cosa que ni franceses ni españoles llegaban a ese nivel. Y luego el mando francés que obligó a poner Napoleón quedó bajo mando francés, el almirante Villeneuve, el almirante francés, un total incompetente, que estando la flota ya había dado la vuelta y se había refugiado en Cádiz, y Napoleón le estaban mandando hacia el Mediterráneo para distraer más barcos ingleses hacia el Mediterráneo. Entonces, como no estaba contento cómo estaba llevando las cosas este almirante Villeneuve, le envió un aviso de que le iba a sustituir, de que estaba en camino el general que le iba a sustituir. Villeneuve, en vez de esperarse a que llegase su sustituto, cogió y sacó a la flota.
a la flota franco-española, la cogió, la sacó y la puso rumbo el camino desde Cádiz hacia el estrecho de Gibraltar, hacia el Mediterráneo. El cabo de Trafalgar está entre Cádiz y el estrecho de Gibraltar, es un pequeño cabo que hay eso, un poquito más al sur de Cádiz. La flota la componían 15 barcos españoles, 15 navíos de línea que se llamaban entonces, y 18 franceses. La flota inglesa que venía desde el Atlántico, dirigida por el mejor almirante inglés casi de todos los tiempos, Horatio Nelson, venía con 27 navíos. Los franco-españoles tenían más, tenían 33 frente a 27, pero 27 de los ingleses eran tropas prácticamente de élite, mientras que la flota franco-española pues era lo que era. Los españoles no podían mantener es muy difícil mantener una flota, es muy costosa, porque necesitas un personal muy especializado. Entonces, los marinos, lo que eran los almirantes españoles, eran muy buenos. Llevábamos 100 años que se había creado una escuela de guardamarinas en Cádiz, que daban grandes marinos, grandes científicos, gente muy profesional, pero lo que era la marinería, la tropa, no estaba a la altura, porque se reclutaban a última hora porque no había dinero para mantener los barcos en activo y dándoles formación. Entonces eran gente de leva, que decían de última hora, reclutados de mala manera, ¿sabes? Y sin formación prácticamente ninguna. Se tenía calculado que un cañón español tardaba más de 3 minutos en disparar y volver a recargar. El barco inglés lo hacía en 1 minuto. Eso es la diferencia de tener una flota constante con soldados adestrados profesionales y tener pues soldados profesionales o soldados haciendo la misma. Pues los nuestros estaban haciendo la misma. Bueno, también el Villeneuve en vez de poner la flota preparada para atacar, la puso más para decir, en cuanto dispare nos vamos. Nos vamos, fíjate, cogieron, bajaban hacia el estrecho de Gibraltar desde Cádiz, y siempre pues era una columna muy grande, 33 barcos. Pues había los más rápidos, eran los de la vanguardia, y los más lentos los de la retaguardia. Y cuando ve que viene, porque la escuadra inglesa venía desde el Atlántico como una flecha, en una táctica muy original que sacó Nelson en esa batalla. Hasta ahora siempre se habían enfrentado una escuadra frente a otra en línea. Nelson lo que hizo fue atacar metiendo un cuchillo en una barra de mantequilla. Eso, lo que fue meter dos, si lo veis aquí, lo pongo, es una línea de barcos franceses y españoles frente a 2 fletas que salen directamente contra esa línea. Eso lo que hizo fue desbaratar el orden de batalla franco-español. Pues cuando Villeneuve vio que venían los ingleses, dijo de dar la vuelta. Es decir, la retaguardia se convertía en vanguardia y la vanguardia en retaguardia. Un barco de estos tarda mucho en dar la vuelta. Si además lo lleva marinería que es inexperta, tardan muchísimo más en dar la vuelta. Entonces, cuando llegaron los ingleses, la línea de barcos franco-españoles estaba manga por hombro, totalmente manga por hombro, y se encontraron los buques franco-españoles totalmente rodeados. Fíjate que eran menos los ingleses, los encontraron totalmente rodeados por los buques ingleses. Cada barco español acababa luchando contra 2 o 3 o 4 o incluso 6, como el mayor que teníamos en Santísima Trinidad, un navío de 4 puentes, de 4 líneas de cañón. Eso se le llaman puentes, pues cada línea, este era el mayor barco del mundo, estaba en el Escorial de los mares, tenía 4 líneas de cañones. Acabó luchando contra 6 barcos ingleses. Era imposible de ganar esa batalla. La marinería española se dejó la piel, hundieron de los mejores almirantes españoles, Gravina, Churruca, Alcalá Galiano, lo mejorcito murió allí. Se cuentan actos de heroísmo increíbles. Creo que era Alcalá Galiano el que una bala de cañón le rajó la pierna, le reventó la pierna, y con el muñón ordenó traer un cubo lleno de harina para poner el muñón en el cubo y seguir en pie en la proa del barco, dirigiendo
dirigiendo la defensa hasta que murió desangrado. Son actos de heroísmo realmente increíbles. ¿Sabes? Las bajas españolas, las bajas francesas fueron enormes, 2.200 muertos. Les reventó un barco. En medio del bombardeo, los ingleses acertaron a dar con la Santa Bárbara, donde estaba el pañol de municiones de uno de los barcos franceses, y voló por los aires. Murieron todos. Cuenta que fue un estruendo, el estruendo que habría normalmente en el cañoneo, pues ese sobrepasó y todas las cuadras escuchó que un barco voló entero por los aires. Murieron 2.200 franceses, 1.000 españoles, muchos de ellos en el Santísima Trinidad, que se acabó hundiendo, porque otra vez, como en la Gran Armada, nos vino una tormenta y por la noche, cuando acabó la batalla, y el Santísima Trinidad, que iba lleno de heridos, se acabó hundiendo, muriendo ahogados todos los heridos, y unos 500 ingleses, entre ellos Nelson, que fue herido desde un barco francés. Una bala le atravesó la columna hasta que murió también desangrado. Fue ha sido la derrota clave de la historia de España. Fíjate, no en cuanto a número, porque la mayoría de los barcos españoles se acabaron salvando, pero a partir de ahí la escuadra española desapareció hasta mediados de siglo, porque los mejores marinos, los mejores almirantes murieron allí, y luego los barcos que quedaron, como inmediatamente empezó la guerra de la independencia, que fue una guerra fundamentalmente terrestre, la marina se la descuidó. Todos los esfuerzos, todo el dinero se dedicó al ejército de tierra, y los barcos se quedaron en puerto pudriéndose. Se perdió la comunicación totalmente con América. Y a partir de 1805 apenas si hubo comercio con América. Eso propició de que 10 años después, la América española se desindependizara con ayuda de los ingleses, como Dios manda, porque mientras nos estaban dando aquí, estaban desembarcando en Buenos Aires. Lo que pasa es que en aquel momento los argentinos, españoles en aquel momento, expulsaron a los ingleses, repelieron el ataque, pero eran esos momentos para que veamos la fuerza que tenía la Armada inglesa, que era capaz de atacar en varios puntos del globo muy alejados con fuerzas muy, muy potentes. Y la flota española acabó, os digo, prácticamente desapareciendo, cortando de raíz aquel crecimiento que había hecho el Marqués de la Senada, Jorge Juan, que habían creado una armada española prácticamente de la nada, desde el Tratado de Utrecht, de las guerras de sucesión, 100 años de construcción naval, que en Trafalgar pues se fueron al garete por la mala decisión de un almirante francés y por las malas decisiones de unos políticos que nos metieron en unas guerras donde teníamos que haber tratado de pasar de puntilla porque no podíamos ganar. Se fue no podíamos ganar. El principio del fin. El principio del fin, exactamente, sí. El himno de la Armada española lo recalca. Fíjate, es curioso cómo era: hay que morir o triunfar, que nos enseña la historia, en Lepanto la victoria y la muerte en Trafalgar. Está muy marcado en el espíritu de los marineros, tanto Lepanto como Trafalgar, sinónimo de amarga derrota. Ahí, para comprenderlo, hay que leer los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, el primer libro que está dedicado a Trafalgar. Realmente impresionante. De lo mejor, no es novela histórica, pero de la mejor novela que yo he podido leer para conocer la historia de España. Pues muy bien, ha sido muy interesante y, como hemos dicho, es el principio del fin de todo de una serie de acontecimientos que llenan el siglo XIX. Y que iremos viendo poquito a poco, ¿no? Sí. Lo iremos viendo a lo largo de esta temporada. Muy bien. Oponiendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros,
con el alma unida por el mismo clero que la sangre. En este tiempo que hemos estado confinados, estos meses de atrás, Televisión Española ha emitido la tercera temporada del Ministerio del Tiempo. Yo soy seguidor fiel de este fenómeno del Ministerio del Tiempo. Me parece una serie muy bien hecha, con criterio, y que a mí me encanta y me ha apasionado. Ha habido 2 capítulos con unos giros de guión impresionantes. Uno de ellos es en el que Emilio Herrera, al que por favor Joaquín, dedícale un programa, a nuestro inventor del traje espacial, apúntatelo, está desencantado con lo que está ocurriendo en España, porque él en principio no es político. A ver, perdóname, pero yo creo que Emilio Herrera ya tenemos un programa hecho. No, es sobre de la cierva. Yo te estoy hablando de Emilio Herrera. No, el del traje de... Lo nombró dentro de España. Lo nombramos en un programa ¿sí? Españoles en el espacio, sí. Españoles en el espacio, exactamente, lo nombramos, pero no se hizo un programa específico. Bueno, pues en el Ministerio del Tiempo, al ver que Emilio Herrera está desencantado con lo que está pasando en España, porque se tuvo que exiliar, los del Ministerio le traen de nuevo, pero lo que hacen es robar las piedras que han traído en 1969 de la Luna, y se las traen y se las enseñan para demostrar que su trabajo no ha sido en balde, no ha sido en vano. Y me parece un giro de guión extraordinario. Y otro giro de guión de otro programa es cuando Lorca, que también está pues desencantado con lo que ocurre y con lo que le va a pasar, lo traen para ver en un tablao cantar a Camarón una canción que lleva por título La leyenda del tiempo, y que es un poema suyo. Y entonces Lorca dice, pero esta es mi canción, hasta esto he trascendido. Y efectivamente, hasta eso ha trascendido Lorca, hasta eso ha trascendido Herrera y otros muchos que seguramente en vida no supieron hasta dónde iba a llegar su contribución a la humanidad. Entonces, este homenaje, la canción con historia que voy a poner hoy, es esa precisamente, que también en sí es un hito, porque Camarón intentó fundir y fusionar la música electrónica de entonces, los órganos y la música más moderna de la época con los palos del flamenco, y recibió muchas críticas, pero la verdad es que es una preciosidad, y es esta leyenda del tiempo que os pongo ahora mismo. Ya sé que tampoco es tu estilo ni tu música. No, pero estaba escuchando atentamente ahora. Hay que cógete el libro de poemas de Lorca y lo lees. No te lo digo a ti personalmente, sino a cualquiera que no lo haya leído. Pero me miras continuamente. Sí, en el fondo quiero transmitirte la pasión que siento yo por esta música, la música que viene precisamente de poemas famosos. Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho ya muchas semanas. No solo los grandes, no solo Lorca, Machado, Benedetti, hay muchos poemas que son buenísimos y que si no fuese por la música seguramente no se conocerían. Entonces, pues vamos a dar también un poquito de valor a estas canciones que nos trasladan y nos hacen conocer poemas, poesía y en general literatura. Tú, Joaquín, que estás entre los libros, pues se puede reconocer este valor a estas canciones. Pero muchísimo, exactamente. Al final es una simbiosis, no deja de ser todo arte, y es una simbiosis entre la música y la literatura que se alimentan, retroalimentan una a la otra. Bueno, pues la próxima semana me propongo traeros una de las vuestras. Venga, una de Tierra Santa. ¿La canción del pirata os viene bien?
que esa no me gusta. Sí. Pero No, bueno, venga. venga, y si no No, buscaré sí, otra. hombre. sí, De hombre. Sauro, Esto no, lo ha hecho esa. Pero venga, no, sí, Buscaré sí, una sí. de las vuestras, ¿vale? Mientras tanto, si queréis, vamos diciendo qué vamos a tratar el próximo programa, ¿vale? Bueno, pues yo mismo conmigo mismo y siguiendo la línea. la línea de Don Maese, pues vamos a hablar de el título del programa mío de La Perla Negra, Madrid, 2 de mayo 1808. Ole, vamos con las luchas franco-españolas. Don Joaquín. Yo voy a saltar y me voy a ir de excursión. Nos vamos a ir de excursión al Corral de Comedias de Almagro. Ay, qué bonito. Lo tenemos aquí cerquita y así animamos a hacer turismo interior. Sí, ya que está la cosa tan fastidiada y el teatro Totalmente. y las Todo el verano artes. haciendo turismo interior. Sí. Y con mis trekking, fíjate las trekking que las compré para ir a Somosierra, que al final no fuimos y las estoy sacando un partido que no veas. Hay Está dando inversiones, uso, ahí hay está. inversiones que son rentables. Ahora, escucha, el último día que me dijo que lo de Guadarrama, que dice, nah, han hecho 9 kilómetros. No, hice 20 kilómetros, chaval. Ahí está. Hice 20 kilómetros y no pasé ¿Quién más te miedo. manda? No pasé más miedo en mi vida que por el paso este de, ¿cómo era? El paso de la gallina. El paso de los claveles y Es el paso ese. de los pájaros. El paso de los claveles, vamos, yo tumbado, porque iba por las piedras, arrastra, parecía una lagartija. Y la gente, Agarra como la garrapata. y la gente corriendo por ahí, saltando de piedra a piedra, pero digo, pero bueno, si es que ahí te caes, te matas, es que te matas. Madre mía. No mueres del golpe, mueres de hambre. Bueno, y yo voy a retomar también un tema del que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es la Inquisición, pero en este caso la voy a centrar en dos cuestiones que no hemos hablado todavía de ellas. Por un lado, casi todos los expedientes que hay de la Inquisición y de autos de fe y de cosas que tienen que ver con Santa Cruz están en Cuenca, en la sede de la iglesia en Cuenca, en la sede catedralicia. Y bueno, rebuscando un poco en toda esa documentación que está accesible, me he encontrado pues con un auto de fe que se produjo en Cuenca en el siglo XVI, creo recordar, en el que estaban afectados mucha gente de pueblos vecinos, no exactamente de Santa Cruz, pero sí de pueblos vecinos. Entonces, pues voy a describir un poco cómo fue aquel auto de fe y por qué se castigó a aquella gente de nuestros alrededores. Y luego voy a hablar, porque es muy cortito, de un personaje santacrucero que también estuvo denunciada a la Inquisición y que sufrió un expediente que se llamaba, precisamente como mi hermana, Teresa García, que además se conocía como Fray Juana. ¿Por qué Fray Juana fue perseguida por la Inquisición en aquella época? Ya digo, es muy cortito, pero os lo voy a contar. Así que Muy bien. esas son cosas que te gustan a ti, sobre todo, Juan. Sí, sí. Maese. Antes. Vamos a ir despidiendo. Ah, pero ya nos ha dicho Maese. No, que va, no nos ha contado de qué vas a hablar, ¿no? Sí, hombre, si yo ya lo he dicho. ¿Cómo tiene la memoria este tío, eh? Oye, está fatal, está fatal. Tiene que ser las Queda gotas más esas mala. Que no tenemos nada más, que hay que despedirse. Así que, Pues don Pues nada. Rafael, don Joaquín, don Joaquín, Don Rafael y don Juan Carlos. Hasta la semana que viene. nos vemos. si Dios quiere, Pues venga. Si Dios quiere, ya os contaré, digo yo no. venga. Venga, hasta luego.